Imagínate esto, es época de Navidad, estás en la cocina con toda tu familia alrededor, la música que tradicionalmente escuchas en esa época está sonando a todo dar, rodeada de todos los sonidos familiares en las festividades. Y estás intentando hacer ese plato tradicional navideño que en mi caso, como venezolana, es la yaca. Y mientras mezclas los ingredientes, un pensamiento te golpea de repente. Aunque esta es una receta que ha pasado de generación en generación, te das cuenta de que tú no sabes realmente cómo se hace. Solo has sido parte del ensamblaje. Y no estás sola en eso. En un mundo moderno y agitado donde cada día cocinamos menos, estamos viendo el principio del fin de las recetas tradicionales. Según un artículo de la cadena SER de España, 7 de cada 10 recetas de cocina tradicional están en peligro de extinción. ¿Cómo hemos llegado a este punto? ¿Y qué significa esto para los platos tradicionales como la yaca, por ejemplo? Que no solamente es un plato que nos encanta comer, sino que forma parte de nuestra identidad y de nuestra cultura. ¿Cómo hemos llegado a este punto? Hola, yo soy Maya y hoy exploraremos la historia de cómo se crearon esos platos tradicionales, las recetas de la nona y cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Y el impacto de los cambios sociales y tecnológicos en su supervivencia. Desde las cocinas del pasado hasta la era de la globalización e internet. ¿Estamos realmente presenciando el final de la receta de la abuela? Si eres súper curioso y quieres saber muchísimo más sobre cualquier cosa, por favor suscríbete a este canal, hago videos todas las semanas. Y por favor no olvides activar la campanita de notificaciones para que el algoritmo nos ayude a reencontrarnos. También me pueden seguir en Instagram, soy @mayaocato. Y antes de ahondar en este tema tan delicioso, el minuto de buenas noticias. El cambio climático nos está lanzando un desafío serio. Este 2023 podría ser el año más caliente registrado en los últimos 2000 años. La aceleración del calentamiento global en los últimos 15 años significa que fenómenos como olas de calor, incendios forestales y aumento del nivel del mar serán aún más severos. Pero ¿cómo afecta esto en nuestra vida diaria? Aquí les voy a dar un ejemplo sorprendente que a muchísimos de ustedes le parará las antenas. La calidad de la cerveza. A veces hay que hablar en el idioma de otras personas para que entiendan. Un nuevo estudio revela que la cantidad de lúpulo europeo, ese ingrediente esencial que da a la cerveza su sabor amargo distintivo, está disminuyendo debido a veranos más calientes, largos y secos. Esto podría llevarnos a una cerveza mucho más cara y con un sabor totalmente diferente. Sí, hasta la cerveza es afectada por el cambio climático. Aunque estamos lejos de alcanzar nuestros objetivos climáticos, los avances positivos de la última década nos muestran que el progreso es posible. La ley de reducción de la inflación es la mayor inversión en la lucha contra el cambio climático hasta la fecha en Estados Unidos, con 369.000 millones de dólares en inversiones en programas de energía limpia y créditos fiscales para energías renovables. El futuro de nuestro clima aún depende de nosotros. Y recuerda, cada pequeña acción cuenta. Ahora sí, comencemos. El sabor del pasado, un viaje por la historia de las recetas. ¿Alguna vez te has preguntado cómo nacieron las primeras recetas? ¿O cómo esos platos que hoy consideramos como clásicos evolucionaron en el tiempo? ¿Y cómo llegaron a formar parte de nuestra cultura? ¿Cómo los alimentos además viajan por el mundo creando nuevas culturas? Vamos a deshuesar estos misterios culinarios, desde la creación hasta la transformación. Imagínate la cocina de antaño, que las recetas no estaban escritas en ningún lado, simplemente eran pasadas de boca en boca, de generación en generación y así sucesivamente. Según un artículo, las primeras recetas escritas que conocemos provienen de la antigua Mesopotamia. O sea, imagínate eso, son recetas que tienen miles de años. Según un estudio fascinante de la Universidad de Harvard, las primeras instrucciones para un guiso de cordero son más una lista de ingredientes que una receta. Pero la persona que creó esta receta o que la registró ha estado muerto durante 4000 años. Eso sí es un legado. Ok, pero hablemos de algo más local, algo que esté más cerca de mí, de la yaca. Y muchísimos en Latinoamérica tienen cosas similares, como tamales, etc. Quiero dejar claro acá, la yaca es la yaca, ¿ok? Quiero aquí discusiones. La cadena SER nos cuenta que estos platos típicos, como muchos otros en Latinoamérica, reflejan una mezcla increíble de culturas y sabores. La yaca no es solo un plato, es prácticamente el resultado de un encuentro, donde se fusiona lo indígena, lo africano y lo europeo. En esta fusión de sabores, cada plato representa un capítulo de nuestra historia. Pero ¿qué pasa cuando estas historias corren el riesgo de desaparecer?
Recetas en revolución, la evolución de la cocina tradicional. Ahora que hemos echado un vistazo al pasado, es hora de explorar cómo esas recetas que amamos han pasado a través del tiempo y cómo han ido evolucionando. Desde las sencillas mezclas de nuestros ancestros hasta los elaborados platos de la actualidad. Porque la evolución de la cocina también es la evolución de nosotros mismos. Pia Sorense y Patricia Jurado González, ambas de la Universidad de Harvard, enfrentaron el desafío de recrear estas antiguas recetas con un enfoque científico, demostrando cómo a menudo debemos hacer suposiciones e interpretaciones al revivir recetas antiguas en la cocina moderna. Es decir, nos dicen más o menos de qué va la receta, pero tú, como un nuevo ser humano, en una nueva generación, en un nuevo mundo con distintos recursos, vas a tener que reinterpretarla y hacer tu propia versión. Lo que puedo aprender con esta receta de cordero y las instrucciones de esta receta era mucho más simplificado y mucho más de libre interpretación, como que te doy los ingredientes y tú ves cómo los haces, que by the way, esa es la forma en la que yo cocino. O sea, yo jamás llevo como que la cantidad exacta. Eso quiere decir que cada persona va aportando su propio toque, ¿sabes? Ese gusto personal, esa cosa que tú identificas de la persona específica con la que tú creciste, que cocinó, te va como entrenando el paladar y de esa manera tú vas poniendo como tu propio sello a la receta. Me parece que es sumamente fascinante y tiene mucho sentido que vaya evolucionando y que vaya cambiando y que hasta los sabores vayan adquiriendo como un nuevo significado en cada plato. Según el Food Timeline, la mayoría de los platos que hoy disfrutamos son versiones modernizadas de temas tradicionales. Piénsalo, la hamburguesa de hoy tiene sus raíces en los filetes de hamburger del siglo XIX y las papas fritas de un bistró francés evolucionaron a partir de sencillos fritos medievales. Papa frita. Pero también las recetas se crean desde la necesidad y por supuesto la fusión cultural. Por ejemplo, la pizza, ese plato universalmente amado, comenzó como una simple comida para trabajadores en Nápoles. Lo que empezó con ingredientes básicos como tomate, ajo y aceite, evolucionó con la adopción por la realeza y se esparció por el mundo, adaptándose a los gustos locales. Desde la clásica margarita hasta las variantes de Chicago y Nueva York, cada región le ha dado su propio giro a la pizza, convirtiéndola en un verdadero lienzo culinario. Y algunos se les ha ido la mano. Tengo que decirlo. Tampoco se pongan tan creativos. Y luego está la yaca. Sexy y sensual hallaca, una joya de la cocina venezolana. Este plato es un testimonio del mestizaje. Cada ingrediente cuenta una historia, desde el maíz hasta las aceitunas y pasas. Hay gente que le saca las pasas. Why? La hallaca existe desde antes de la llegada de los españoles a Venezuela. Durante la época precolombina, los aborígenes utilizaban masa de maíz para cubrir un guiso compuesto por carne de animales silvestres, envolviéndolo en hojas de plátano para cocinarlo en agua. Existen varias teorías sobre el nombre hallaca. Una sugiere que viene del hallaco iritari aborigen, que significa envoltorio o bojote, una palabra que por cierto amo. Otra teoría relaciona la palabra hallaca con la palabra tupí guaraní ayaca, que significa bulto o cosa revuelta. Está como gracioso el significado de esta palabra, ¿no? Una última teoría afirma que proviene de la combinación de allá y acá, refiriéndose a los ingredientes extranjeros y locales. Allá, acá. Hallaca. ¡Wow! La preparación de la hallaca varía significativamente de región en región, lo que nos puede decir localmente en nuestro propio país el impacto que podemos tener como grupo en una misma receta. O sea, en Venezuela todo el mundo conoce como la receta básica de la hallaca, pero cada estado o cada ciudad hace su propia versión. Hay gente que la hace cruda, hay gente que la hace cocida, la gente que le pone guisante, hay gente que le pone mayonesa. Esa gente no puede ser amiga mía, ¿ok? Uno se pone intenso con el tema de la comida. Pero en fin, cada región le va a aportar su propio toque y esa región trata de mantener su propia receta regional, ¿sabes? Pasando de generación en generación. Es interesante verlo como en núcleos pequeños. Más pequeño que regional sería familiar. Y es de ahí de donde viene que la mejor hallaca es la de mi mamá, porque esa es la que yo conozco. Ese es el sabor que yo relaciono con la palabra hallaca. Entonces cuando me dan otra versión y no coincide con el sabor que yo tengo, ¿sabes? Registrado emocionalmente, no me gusta. Entonces sí, siempre la mejor hallaca la hace mi mamá. Y siempre es verdad, no importa quién lo diga. Pero lo interesante de esto es que la hallaca además forma parte como de un fenómeno global dentro de los latinos.
¿Qué es el popular tamal? Es muy fácil para cualquier persona que escucha la palabra tamal ubicar más o menos de qué se trata la comida. Bueno, la yaca es nuestra versión del tamal de Latinoamérica. O sea, Latinoamérica tiene distintos tamales y dependiendo de su país y los recursos y los ingredientes que tenga, cada uno tiene su propio tamal. El nuestro, nosotros siempre eclécticamente le ponemos otro nombre y se llama la yaca. ¿Qué les puedo decir? Casi cada país de nuestra región tiene una versión del tamal, desde los tamales mexicanos hasta las humitas andinas. Pero no todo es solo cambio de ingrediente y presentación. La globalización también ha afectado muchísimo la forma en la que cocinamos y también en la que comemos. Entre tradición y modernidad, el futuro de nuestras recetas. Y aquí viene la pregunta, con este montón de cambios y evolución y adaptaciones que va a una velocidad nunca antes vista, ¿qué pasa con esas recetas que no logran como adaptarse? ¿Están destinadas a morir? ¿Cuáles son los factores detrás de este fenómeno? ¿Y qué significa para el futuro de nuestra cocina? Según el estudio de la cadena SER, el riesgo de que desaparezcan hasta 7 de cada 10 recetas tradicionales es alarmante. Es una pérdida no solo de sabores, sino de nuestra herencia cultural. Y yo sé que estoy sonando ya casi como un boomer. ¡No, por favor! Tenemos que mantenernos tradicionales. Pero es que es peligroso. Primero pensemos en la industrialización de la comida. Lo que comenzó como algo para hacer la comida un poco más accesible para todos, más viable para que le llegue a todo el mundo y que sea más conveniente encontrar los ingredientes, ha llevado cada ingrediente como a una uniformidad que a menudo ignora como las ricas variaciones que hacen nuestra comida única en cada lugar en el que te encuentres. La comida rápida, por ejemplo, ha estandarizado ciertos platos a nivel mundial. Por ejemplo, el taco. Hay muchos lugares aquí de comida rápida de taco, lo cual ha ido como desvirtuando lo que realmente es el taco. O también una pizzería ha ido también desvirtuando lo que es la pizza. Entonces, si tú has crecido comiendo una pizza en Nápoles y vas y te comes una pizza de comida rápida, esa persona puede casi que vomitarse, ¿ok? Porque es la desvirtualización total de una identidad, de una cultura, de una historia. Es difícil de digerir, de hecho. Parece como capricho y como snob quejarse porque no sabe auténtico, pero en realidad lo que hay detrás de esa queja de que esto no sabe auténtico, que este taco no sabe de verdad, que esta yaca no sabe de verdad, esta empanada no sabe de verdad, es porque le falta la identidad y la cultura que hay detrás de eso y de cómo ese alimento se conecta contigo y tu historia. Estamos a punto de perder muchísimas cosas. En textos de hace 4000 años ya existía una noción de cocina nuestra y extranjera, reflejando cómo los platos extranjeros se adaptaban y eran apreciados. Una idea que aún resuena en nuestra cocina global actual, lo cual es increíble porque hace 4000 años la gente igual tenía como una reinterpretación de platos de otros lugares, que pasa muchísimo. Por ejemplo, en Venezuela nosotros tenemos un tipo de comida china que fue gracias a todos los chinos que fueron hacia Venezuela en algún momento de la historia. Esa combinación cultural de los ingredientes en Venezuela y el conocimiento generacional que traían los chinos de su país hizo que la comida china venezolana tuviera un sabor único. Y seguramente la comida china en México también tiene su propio sabor único porque combina los ingredientes que tienen ahí, pero traen una cultura generacional también los chinos que fueron allá. Entonces, desde tiempos ancestrales ya se sabe lo que es la comida de nosotros y la comida extranjera, que es una adaptación nuestra versión de esa comida de los demás. Pero ¿no les parece que a lo mejor corremos el riesgo de tanta interpretación, de tanta globalización, de tanta conveniencia en los ingredientes y en la industrialización de los alimentos, que se pueda perder como la esencia real de cada cultura? Bueno, no todo está perdido. Hay diferentes personas e instituciones que están luchando para preservar estas recetas, desde proyectos de documentación hasta iniciativas comunitarias. Hay un movimiento creciente para mantener viva nuestra herencia culinaria. Pero esa gente como que se está enfrentando a esto de una manera más profesional y prácticamente librando por todos. Pero nosotros individualmente, ¿qué podemos hacer para mantener nuestra identidad viva? Salvaguardando el sabor, iniciativas para preservar la cocina tradicional. En todas partes del mundo hay esfuerzos heroicos para resguardar nuestras recetas tradicionales. Suena como algo, como X, ay, ¿qué importa? ¿Sabes? El mundo evoluciona y ya. Pero cuando lo ves como lo que es como borrar pedazos de historia de nuestra identidad y nuestra cultura y nuestra existencia. Entonces es algo que vale la pena resguardar, mantener, educar, etc. Afortunadamente en el mundo hay gente que se está encargando de este trabajo. La investigación de Agnete Lassen revela que la sofisticación en la preparación de alimentos en la antigua Babilonia, con el uso de ingredientes coloridos y técnicas complejas, refleja cómo los elementos de sabor de las cocinas antiguas son aún reconocibles hoy en día. En primer lugar tenemos a los guardianes del sabor, que son estos chefs y cocineros que están tratando como de mantener vivas estas recetas tradicionales con un toque pues moderno, porque obviamente
Cada uno le pone su toque, pero sin perder su esencia. Desde chefs que reinventan platos antiguos hasta comunidades que mantienen vivas las técnicas ancestrales. La lucha por preservar nuestra herencia culinaria está en plena marcha. Tomemos como ejemplo el esfuerzo de México y Venezuela en preservar sus recetas tradicionales. Sobre todo porque somos comunidades que nos ha tocado emigrar recientemente, entonces nos hemos llevado nuestras recetas a otras partes del mundo. Nos hemos tenido que enfrentar a la búsqueda de los ingredientes que más se parezcan a los ingredientes que nosotros tenemos en nuestra tierra. Estos proyectos no solamente se dedican a la receta como tal, sino también a la preparación, lo cual es sumamente importante. Las técnicas que se usaban tradicionalmente son muy distintas porque la modernización lo hizo más sencillo, pero también es bueno recordar cómo se hacía usualmente esta comida para no olvidarnos la historia. El trabajo de chefs como Maru Toledo, por ejemplo, es notable por su dedicación a rescatar y revitalizar la cocina tradicional de Jalisco, recorriendo pequeños pueblos y aprendiendo de cocineras locales. En Venezuela, la situación es similar. La hallaca, como símbolo de gastronomía nacional, ha sido objeto de varios proyectos comunitarios y académicos que buscan preservar su autenticidad. Estos proyectos van más allá de la mera recopilación de recetas. Se trata de una inmersión en la cultura y las tradiciones, asegurando que el conocimiento y los métodos de preparación se transmitan de generación en generación. Así que cuando usted le digan cómo se lava la hoja, haga como le dicen cómo se lava la hoja, hagan como se dice cómo se pica el pernil, etc. Sigan los pasos, ¿ok? Organizaciones no gubernamentales junto con chefs y expertos en gastronomía están trabajando para documentar estas prácticas culinarias y asegurar que formen parte del patrimonio cultural del país. Ahora, no podemos dejar por fuera que la tecnología y las redes sociales tienen gran parte en esto. La receta del futuro, nuestro rol en la preservación de la tradición. Hemos llegado al final de nuestro viaje culinario. Pero antes de concluir, reflexionemos sobre todo lo que esto significa para el futuro de nuestras recetas. La comida es mucho más que nutrición, más que darnos energía, nos da cultura, amor y tradición. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros para mantener esas recetas de la abuela vivas para siempre? ¿Cómo podemos hacer para que todas nuestras recetas que han pasado de generación en generación no se queden aquí, no mueran con nosotros? Lo primero que hay que hacer es reconocer el valor que tiene la comida tradicional. No solo una lista de ingredientes con instrucciones. Es una herencia cultural que nos conecta con nuestra propia gente. Al aprender y cocinar estas recetas, no solamente estamos manteniendo vivas las tradiciones, sino que también estamos honrando a cada una de las personas que vinieron antes de nosotros. Además, en esta era digital, nosotros todos tenemos muchísimo poder. Plataformas como YouTube y blogs de cocina han permitido que recetas tradicionales alcancen una audiencia global. Estos medios digitales no solo preservan el conocimiento, sino que también lo hacen accesible para nuevas generaciones y para otras culturas también. No sé, a lo mejor puedes comer comida india hoy. Solo tienes que teclear y ver cuál es la receta que quieres hacer y es como viajar. Y finalmente hay un movimiento creciente hacia la comida local, hacia ser sostenible, hacia producir lo que consumimos geográficamente en el mismo sitio, lo que ha despertado como un nuevo interés en las recetas tradicionales. Este locavorismo, como lo llaman algunos, es una respuesta a la comida industrializada y una forma de reconectar con nuestras raíces culinarias. Imagina el impacto que tiene compartir la receta de tu abuela por un tutorial de YouTube, por ejemplo. No solamente estás dejando un registro histórico, sino que estás rompiendo cualquier barrera cultural, geográfica y generacional. Es preservar lo tradicional utilizando herramientas modernas. Pero también podemos apoyar a las personas que lo están haciendo de una manera súper organizada y súper profesional, ya sea participando en festivales gastronómicos locales o visitando restaurantes que se esfuerzan en mantener la comida tradicional. Cada pequeña acción cuenta. Y finalmente, tenemos que estar conscientes de que nuestra parte también es importante, nuestra participación también es importante. Somos parte de un grupo, así que tenemos un poco de responsabilidad de mantener esta cosa andando. Es como agarrar una bola y sumarle cosas y que la bola siga rodando. En el momento hay varias bolitas de varias recetas que se están yendo pequeñitas y van a desaparecer. No podemos dejar que eso pase. Este es el verdadero sabor del futuro. Un futuro donde las recetas de la abuela y las tradiciones culinarias de todo el mundo se conservan, se comparten y se celebran. Y recuerden que en cada bocado de nuestra comida tradicional hay una historia que contar.
Y también te recuerdo que si quieres mantenerte al día con Maya sobre todo, por favor suscríbanse a este canal. Hago videos todas las semanas, también activen la campanita de notificaciones. Si les gustó este video, por favor denle like y déjenme en los comentarios cuál es ese plato tradicional navideño que ustedes hacen en su país. Y por favor díganme qué país específicamente. Y pasen la receta también, exactamente, quiero hacerlas todas. ¿Cuál es tu pequeño aporte en esta historia compartida? También me pueden seguir en Instagram, soy @mayaocando. Nos vemos la próxima semana. ¡Mua!